El mate. Argentina y Uruguay comparten sus costumbres y pasión por esta bebida ancestral. Compañero de estudios, de pensamientos, de reuniones, el mate es parte de la identidad de estos países hermanos del Río de la Plata. Pero, ¿su origen está en Argentina o está en Uruguay? Hoy en Contrahistorias y siguiendo la tradición de la arepa entre Colombia y Venezuela o el pisco entre Chile y Perú, intentaremos descubrir quién entre Argentina y Uruguay tiene y creó el mate original y quién, en consecuencia, solo tiene el otro mate. Las historias contadas y las opiniones expuestas en este podcast no tienen otra intención más que entretener. No es disertación académica ni pretendemos traer luz a la humanidad. También podemos equivocarnos en cuanto a datos y si sucede, no es con ánimo de ofender persona, cultura, religión o creencia alguna. Favor de consumirnos sin ofenderse y con ganas de pasar un buen rato. Bienvenidas y bienvenidos a Contrahistorias, el podcast donde vamos a hablar de los otros y las otras, versiones distintas y en algunos casos no tan conocidas de los principales acontecimientos AE, personajes de la cultura popular. O popular, como que estoy sirviendo mate. Como que así sería. Porque se sorbe. Ok, de acontecimientos de la cultura. De la cultura popular. Bien. Serías buena bebedora de mate, ¿eh? Eso fue un muy buen sonido de mate. ¿Sí? Sí. Wow. Sí, serías buena bebedora de mate. Lo he probado. Ah, muy bien. ¿Y te gustó? O sea, no me encantó. Creo que es un sabor muy particular. Sí. Probablemente si lo pruebe más, quizás me agrade, pero Eso te de iba a decir. primera me parece un poco amargo. Sí, siento que es un sabor así como el Fernet con cola que toma con coca, pero bueno, sí, total, Coca no es una marca de por sí. El Fernet con coca, creo que al principio son sabores que te pueden como... Y después, cuando los vas... agarrando a gusto. Sí. Sí, justo es lo que me decían, que de inicio, es que no me acuerdo, creo que me lo presentó un argentino, si no me equivoco. De inicio es muy amargo, después adquieres. Sí, seguramente un argentino o un uruguayo. En general son las dos nacionalidades Y no sabemos de quién va a ser. ¡Oh! ¿De quién será? ¿De quién será? Bueno, ¿querés que empecemos? Empezamos. Pero antes, ¿cómo estás, Diana? Dinorta, Zambuela, Nicumberta, Narpumidarquesota, Chávez. ¿Sabes qué? Alejo, si en algún momento tienes descendencia, pobre de los nombres de tus hijos. ¿Verdad? Es verdad. Pero estoy muy bien, estoy muy contenta. Bueno, ¿Tú cómo dale. estás el día de Yo hoy? muy bien, muy bien. Bien, eso. Estamos un poco cansados, hay que poquito decirlo. cansados. Pero bien, cansados, pero contentos. Estamos trabajando por y para ustedes. Sí, estamos grabando muchos episodios. Bueno, ¿querés que empecemos, Diana Chávez? Empecemos. Muy bien. Entre Argentina y Uruguay, países vecinos y hermanos y que comparten muchísimas similitudes en su idiosincrasia, su gente y sus costumbres, existen algunas, digamos, disputas, con perdón de las que no son digamos más, algunas rivalidades. ¿Conflictos? Sí, Ajá. conflictos, rivalidades. Y en esto yo voy a hacer un paréntesis porque yo tengo la teoría Ok. de que los argentinos amamos a los uruguayos y los uruguayos nos detestan. Ah. O sea, para mí es una hermandad no correspondida. O sea, es como que... Bueno, pero por ejemplo, si llegara alguien a decirte como vos eres uruguayo. Sí, Uruguayo. yo no tengo ningún problema. Pero los uruguayos sí Sí. tienen problemas si les Sí. dices que argentino. En general sí. También entiendo un poco porque como, no sé, o sea, no sé por qué, si porque este acento se relaciona auditivamente con los argentinos. También es cierto que a los uruguayos todo el tiempo afuera le están diciendo argentino, argentino, argentino y ya están medios como con los huevos o la vulva por el piso. Claro. Pero yo tengo esa teoría. Con respecto a esta teoría, hice una prueba, Diana Chávez. Una prueba que te va a gustar. Bien. Le pregunté al chat GPT
a tu mejor amigo, Amo. al que yo odio, porque además yo lo que le hago al ChatGPT a veces es preguntarle cosas que yo ya sé la respuesta y siempre se equivoca, siempre se equivoca. Voy a defenderlo. Voy a defenderlo porque en letras chiquitas al final de cada uso del chat GPT dice que por favor corrobores que la información sea real, ya que el chat puede aventar datos falsos o erróneos. Siempre avienta datos falsos, siempre. Bueno, pero en este caso me pareció divertido. Le pregunté al ChatGPT si realmente existe una enemistad o rivalidad entre Argentina y Uruguay. ¿Y qué te dijo? Lo que me comentó el ChatGPT con respecto a esto, que yo repito, para mí es el más grande amor no correspondido. Yo creo que nosotros en Argentina amamos a Uruguay y Uruguay... no. Lo que dice, para colmo a mí de verdad Uruguay me parece un país espectacular. O sea, es como un país en el que todo está bien y... Irónicamente no conozco Uruguay. ¿En serio? Nunca fui, está enfrente. Necesito solucionar esto. Tengo que ir a Uruguay. Pues regresa a Argentina y pasa. Sí, ahora cuando vaya a Argentina, porque ahora estoy en México, obvio, pero cuando vaya a Argentina tengo que cruzarme a Uruguay. Lo que pasa es que no tengo dinero. Soy una persona pobre. ¿Está muy lejos? No, está enfrente. Pero Uruguay en dólares es un país que está bastante caro. Y sobre todo para Argentina, que está en crisis todo el tiempo. Ya. Tengo una duda. Sí. Por ejemplo, tú vas a Uruguay. Sí, a Uruguay. Uruguay. ¿Y ellos sí reconocerían que tú eres argentino? ¿O podrías pasar como...? Es una buena pregunta. Yo creo que en un principio, o sea, quizás en los primeros 3 minutos no, podríamos pasar, tanto nosotros con los uruguayos como los uruguayos con nosotros. Pero creo que en un momento sí ya te das cuenta. Hay leves diferencias en la tonalidad, en las palabras, que sí Pero, hay por diferencia. ejemplo, físicamente consideras que son muy No, distintos. físicamente somos muy parecidos. Porque tengo un amigo que es uruguayo. Sí. Y justo uno de sus chistes es que siempre lo confunden con ser argentino. Sí. Pero físicamente, o sea, si yo los pongo a los dos son distintos. Nada más que a veces, por ejemplo, pasa que en Perú, sobre todo creo que en Cusco, como que la gente podría parecer muy mexicana. O sea, tiene rasgos muy mexas que a la vez nosotros podríamos tener rasgos peruanos, ¿sabes? Sí, no, yo siento que en Argentina y Uruguay somos muy parecidos físicamente. Ya. Sí, no, físicamente es muy difícil encontrar como alguna diferencia étnica o algo así. Pídanle su documento de identificación y ya ven de dónde son. Igual también hay que decir que como en todos los países, y también pasa aquí en México, es muy difícil decir cómo son físicamente los argentinos o las argentinas, porque dentro de Argentina hay muchísimas provincias donde, provincia por provincia, los rasgos van cambiando mucho. Claro. Mismo pasa aquí, Sí. mismo pasa en la mayoría de los países. Sí, en eso concuerdo contigo. Bien, ahora sí. Vamos a ver qué respondió el ChatGPT sobre si realmente existe una enemistad o una rivalidad. ¿Qué respondió el ChatGPT acerca de que existe una rivalidad entre... Ajá. Tu amigo, tu mejor amigo. Bueno, dice, no hay una enemistad real como puede haber entre otros países como Perú y Chile. Ok. Sí hay una rivalidad identitaria leve, basada en el ego, el humor y la necesidad de diferenciarse. Esto dice el ChatGPT, ¿eh? Los argentinos, en general, quieren y valoran a los uruguayos. Ok. Algunos uruguayos, en cambio, pueden tener una relación más ambivalente, queriendo marcar distancia del vecino grande y, además de grande, agrandado, dice el ChatGPT. Pero bueno, eso es lo que dice el ChatGPT. Entre estas rivalidades y disputas, y sacándola del fútbol, que la verdad en este episodio me chupa 8 kilos de balones de fútbol o de pelotas de fútbol, las más conocidas son que Gardel es argentino, que Gardel es uruguayo, es un cantante de tango. Ah, ok. Muy famoso en el Río de la Plata, en Sudamérica. Como lo platicábamos con Luis Miguel en su momento, ¿no? Que si era veracruzano o era puertorriqueño. Sí. Bueno, que Gardel es argentino, que Gardel es uruguayo, que el dulce de leche es argentino, que el dulce de leche es uruguayo, que el tango es argentino, que el tango es uruguayo. El dulce de leche es de Celaya. ¡Ay! Bueno, eso, que el tango es argentino, que el tango es uruguayo. Uruguay con el tango no, mentira. Y una muy grande, como esta,
sea, como esta rivalidad, el mate. El mate. El mate. Una característica identitaria que compartimos ambos países y que son parte fundamental de nuestras culturas. Pero, ¿es argentino como Messi y la corrupción? ¿O es uruguayo como Suárez y las ganas de ser argentinos? No, mentira, Uruguay. Fue un chiste, fue un chiste. Te amo, Uruguay, de verdad. Lo peor es que de verdad te amo. Bueno, los dos países tienen una cultura en la que el mate es un elemento fundamental. En Argentina podés invitar a alguien a tomar unos mates y es el mismo efecto que invitarla o invitarlo a ver Netflix, con la diferencia de que es muy probable que al menos unos mates sí tomemos. Eso. Claro, porque cuando invitas a ver Netflix a veces ni se pone Netflix. Pero en el caso de los mates, probablemente aunque sea 1 o 2 mates, se tome. Ok. Luego se irá con otra bombilla, pero en principio se Sí. toma el mate. La bombilla es Como el popote. como el popote, sí, nada más que es de metal y tiene abajo como Una bolita. una bolita con unos agujeritos por donde se absorbe el agua. Investigando un poco, algunas fuentes diferenciaban el mate en Argentina con el mate en Uruguay, diciendo que en Argentina lo tomamos más como algo grupal, que siempre se hace juntándose a tomar mate, y en Uruguay es algo más individual. Pero la verdad me parece medio una pelotudez esta fuente, porque en Argentina es recontra común tomar el mate solo o sola. Pues depende del gusto de cada quien, ¿no? Su gusto Sí. por el mate. Sí, sí, claro. Pero en Argentina es una gran compañía, por ejemplo, de los estudiantes y las estudiantes, de gente que está laburando, chambeando. ¿Y te genera algo? O sea, por ejemplo, ¿qué propiedades tiene el mate? Mira, dicen que lo que más hace es mantenerte despierto. Por eso, o despierta. Por eso es como que mucha gente que estudia Toma. tomando mate, sí. O en el laburo, en la chamba. El mate casi siempre está presente y sí, en Argentina juntarse a tomar mate es un clásico, pero también se lo puede tomar solo o sola. Ok. Lo que sí, esto hay que decirlo, lo que sí es súper llamativo de Uruguay, y ahí sí creo que reflejan un fanatismo y un amor por el mate casi más grande que el nuestro, es el hecho de que lo llevan a todos lados. Sí. Esa sí es una diferencia entre Argentina y Uruguay, me parece. El uruguayo o la uruguaya va con el mate y el termo abajo del brazo siempre. Yo lo he visto. Confirmo. Sí, van andando en bicicleta y cebando mate a la vez. Es buenísimo eso. Yo tengo un amigo uruguayo que lo conocí cuando vivía en Playa del Carmen, aquí en México, Emiliano, que le mandamos un saludo, y siempre cuando íbamos a la playa o cuando compartíamos algún trabajo en alguna filmación, porque también filmaban juntos, siempre llegaba con el mate, con el termo y el mate, siempre. Y eso sí creo que los distingue más a los uruguayos. Me parece que ese... Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, pondrías un uruguayo y un argentino. Si uno trae el mate, es el uruguayo. Sí, yo siento que si vos pones un uruguayo y un argentino, el que trae el termo abajo del brazo y el mate es el uruguayo. Sí. Bueno, eso, me parece eso muy característico de las personas de Uruguay. En eso, para mí, nos ganan. Obvio que puede haber alguien, porque después empiezan a los comentarios. Yo soy argentino y llevo el mate abajo. Bueno, hay excepciones, no estamos hablando de todos. Obvio que puede haber alguien de Argentina que también sea así o tiene esa costumbre, pero no es lo más común. En Uruguay siento que es lo más común. Ok. Javier Rica, autor de El mate en Uruguay, dice con respecto a eso de que llevan el mate a todos lados. La evolución del mate en nuestra sociedad, desde la intimidad del hogar al espacio público, es un fenómeno históricamente reciente. Otro antropólogo uruguayo de apellido Vidart aporta un factor político al tema. Un sector político de la población uruguaya lo esgrimía como una insignia social, como un indicador de rebeldía durante el gobierno militar de 1973 a 1985. ¿Qué es esgrimía? Esgrimía es como lo mostraba como un acto de rebeldía. Ya, Como, mire, ya. acá estamos en la calle con los mates. Ya. Un sector... perdón, esto ya lo dije. Rica agrega que, previo a esa fecha, en las reuniones sindicales, o sea, de los sindicatos, se tomaba café o té. Ahora, el termo y el mate siempre están presentes. Se incluyó. Sí, como que fue cambiando y también como un signo político. Ok. Esta peculiar costumbre también pudo verse influida por las oleadas migratorias hacia Montevideo, continúa,
pues trabajadores y estudiantes que se alojaban en pensiones solían evadir el encierro adentro de la piecita tan chiquita saliendo a tomar mate a la calle. Y ahí fue que el mate en Uruguay se empezó a convertir como en algo más público. Claro, y además por eso lo traían a todos lados, porque si ya no querías estar ahí, con permiso, voy a tomar mi bebida, me la llevo. Correcto. Pero bueno, esta vez no voy a dar tantas vueltas, porque además es algo que medio se sabe, la verdad. ¿De dónde viene el mate? ¿Argentina o Uruguay? Quizás una pista sea el nombre científico con el que se conoce a la llamada yerba mate. El nombre de la planta es... Matías. No. Ese es el nombre del mayor consumidor de mate. Sí. Matías no viene de mate, por las dudas, porque alguna gente que no es de Argentina o Uruguay puede pensar que sí. Claro. No. Es un juego, es un juego. Sí, claro. El nombre de la planta... Mateo. No, ya es cierto. Ya además sigo con... No, date, porque aparte yo estoy cansado de la voz, así que tú... No, ¿Cuántos nombres sinónimos de Matías y Mateo puedes...? Nada más podría la matrioshka. La matrioshka también podría Pero... ser. Que en lugar de que mujeres que vayan destapándose mates. Ajá. Hay mates chiquitos que se van haciendo de un matote a un matecito. Claro, y también el que tomaba mucho mate era el policía de Don Gato. Matute. ¡Ay, me encanta! Claro. Y así podemos seguir hasta mañana a la mañana. Ya se me ocurrieron más. Podemos seguir. Bueno, quizás, como te decía, una pista sea el nombre científico con el que se conoce a la yerba mate. El nombre de la planta de Ana Chávez, y agárrate los calzones, es Ilex paraguayensis. ¡Opa! ¿Qué clase de Paraguay arrojando el micrófono? Ajá, yo sí espera, ¿qué? No estábamos hablando que si de Uruguay, Argentina y ahora entra Paraguay. ¿Qué clase de Paraguay diciendo, ¡pac! Paraguay, acá vengo. Yo le entro. No se llama Ilex argentinensis ni Ilex uruguayensis. Se llama Ilex paraguayensis. Bueno, vamos a resolver esto. El problema de Ana Chávez es que tal cual como nos pasó en el episodio de la arepa con Colombia y Venezuela y en el episodio del pisco con Chile y Perú, los registros que existen sobre la primera vez que se vio yerba mate no tienen que ver con una realidad científica o empírica, sino con la experiencia de los pinches conquistadores españoles en nuestras tierras. Ya. Todos los registros de donde los españoles vieron por primera vez la arepa, el pisco o el mate y escribieron sobre el tema. Entonces, claramente las comunidades nativas de las regiones sudamericanas de lo que hoy son Argentina y Uruguay ya consumían esa planta en distintas formas y con fines variados. Pero fueron los españoles quienes hicieron los primeros registros escritos de su consumo y esto fue en un lugar particular, lo que hoy es Paraguay. Ok, ya lo damos así. Los españoles descubrieron el mate en Paraguay. Sí, en lo que hoy es Paraguay. Claramente en ese momento todavía no lo era, pero sí. Con su epicentro histórico en lo que hoy sería la región oriental del Paraguay, los guaraníes fueron los grandes responsables de la propagación de la yerba mate al sur del continente americano. Esto lo dice también el uruguayo Javier Rica, para que vean las fuentes. Para que si a alguien le van a decir cosas, vayan a decírselas a él. Ajá, güey. Después, en estos episodios de uno contra otro, sí. Porque vos sos argentino y entonces... No, y deja tú eso. Además les estás diciendo las... ¿Y quién es esa persona? Bueno... Pará, en el de la arepa... En el de la antropóloga. Una antropóloga venezolana y un antropólogo colombiano dicen lo que yo digo. Y dice, no, eso es mentira, dice Juancito que está sentado en su casa... Juancito 0589, sí. Sin foto de perfil. Dale, Juancito, te estoy dando la fuente de dos antropólogos de los dos países. Buah, acá pasa lo mismo. Bueno, de hecho, varios textos españoles del siglo XVI afirman que el producto era conocido como yerba del Paraguay. Ok. Por venir de esa provincia en ese momento. Compatriotas de Argentina, hermanos y hermanas de Uruguay, Paraguay nos está ensartando sin lubricante.
claramente no estamos en la mejor posición. El historiador Sergio qué apellido, Sergio. Sergio Wiczewski. Perdón, Sergio. Sí, ¿por qué no te llamaste Rodríguez? Sergio. El Sergio. Ya, Ale el Sergio. Sergio. Ajá, sí. Sostiene que un antiguo grupo dentro de lo que eran los guaraníes, llamados los Abá, usaban la planta como un ritual. Acá que vos también me preguntabas para qué se usaba. Donde se desvivía un familiar, se plantaba una yerba mate. Uy, hay quienes ya deben de tener un jardín, está ahí. Sí. Consumir luego las hojas de la planta era una forma de sentir que ese pariente perdido había entrado en uno y se seguía conviviendo con él. Qué con bien ella. sabe el tío. Sí. Bueno, que el tío entre en uno no es tan... Pues, o sea, Bueno. Sí, depende cómo lo estés cómo. viendo. Yo no lo Sí. estoy viendo de esa manera. Vos lo estás viendo en yerba mate. Sí. Bien, medio turbio todo, hay que decirlo, pero hay mucha gente que se ha comido un familiar, básicamente. No somos quienes para juzgar. Santiago del Estero en Argentina, Monterrey, les mandamos un beso. Esta gente que tiene mucha experiencia en comerse familiares. Basta de todo el tiempo decir eso. No es todo el tiempo, nada más son como en 3 episodios. Tanto en Santiago del Estero en Argentina como en Monterrey en México está ese chiste de que entre primos y primas Se les arrima. Exacto. Se hacen juntón de ombligo. Bueno, al principio la forma de consumir las hojas de mate era mascándolas. Ujú. Como te gusta a vos. No, también como la planta de coca. Ajá, Las hojas de justamente que son supuestamente para la altura y todo esto. O sea, Correcto. las masticas y bien. Bueno, así se consumía la yerba mate. Y también se consumía en infusiones frías, explica Wiñaski o Winchaski o como se llame, el Sergi, y agrega que cuando llegaron los españoles quedaron impactados por esta costumbre y su efecto estimulante en los indígenas. Se dieron cuenta de que los guaraníes trabajaban mejor cuando consumían mate. Esto está documentado, observa. Ok, Como un siempre experimento social. Sí, igual, sí, como siempre los conquistadores, trabajan mejor cuando consumen. ¿Por qué no les daban vacaciones? Sí, no. Porque querían que trabajaran, no que descansaran. Y ¿En sí, qué momento dicen? déjenlos descansar, en paz. ¿Por qué tenemos que trabajar para los españoles? Ay, se ponía Ya, todo- todo político. Y todo además político. de 1500 o no sé de qué año sea estoy. No, yo quiero a España hoy, pero a los conquistadores, no. Bueno. Aparte España es muy lindo también, ¿eh? No he ido, espero Yo sí ir fui, próximamente. Y la verdad que es un muy hermoso país. Le mandamos un beso también a nuestros y nuestras seguidoras y seguidores de España, que debe haber. El nombre mate llegó mucho después, cuando la infusión comenzó a servirse en cuencos que se formaban ahuecando una calabaza. La palabra proviene del quichua matí, que significa calabaza. Ok. Valeria Trápaga, autora del libro El mate en cuerpo y alma, Me gusta. sostiene, sí, me gusta a mí también, sostiene que los aborígenes le dieron hasta 12 usos distintos a la planta, uno de los cuales fue tomarla infusionada, pero previo tratamiento con fuego. Si a las ramas con hojas de la yerba mate no las hubieran procesado con calor, hoy no tendríamos la yerba mate entre nosotros, o mejor dicho, el mate entre nosotros. Claro, me imagino, o sea, quiero suponer que es como el proceso de que secan la planta y luego, o sea, en este secado a lo mejor al calentarla activan su componente. Con el agua. Ajá. Y posteriormente, o sea, como yo creo que la muelen, ¿no? O sea, o porque es un polvo, o sea, yo he visto que lo venden también en polvo. Sí, es un polvo igual, si vos te fijás, no es 100% polvo. Es No, como no. Si ves las... Las ramitas. Sí, sí. Las hojitas trituradas. Exacto. De hecho, también en Argentina, supongo que en Uruguay también, se vende la yerba mate con palo y sin palo, que también ahí ya ves como los palitos más grandes. Ya. El mate bebido con bombilla ya estaba presente en la cotidianeidad de los aborígenes y coincidió con la colonización. Fue un descubrimiento de los guaraníes con la canita tacuapí, en la misma época en que llegan los jesuitas de España y comienzan la evangelización. Sigue diciendo Valeria Trápaga. Justamente el jesuita Nicolás del Techo, un tipo que siempre te miraba desde arriba. Además, bien morboso el señor, o sea, ¿qué anda haciendo viendo el techo? Del techo. No, viendo del techo para abajo. Del techo para abajo, sí. Escribió en el libro Historia de la provincia del Paraguay de la Compañía de Jesús, o sea, de los jesuitas, muchas son las virtudes que se le atribuyen a dicha yerba. Lo mismo reconcilia el sueño que desvela.
Igualmente, calma el hambre que la estimula y favorece. Favorece también la digestión, repara las fuerzas, infunde alegría y cura varias enfermedades. Maravilloso. Tremendo. Me encanta. Quiero 2 kilos. Sí, todos esos. Patrocínenme. Sí, yerba mate, patrocínanos. Ay, sí, en lugar de tener termos y estaría tazas, bueno tener vamos un a mate. tener mates. Esta especie de poderes sobrenaturales que se le atribuían y cierta presunción de origen divino por parte de las comunidades guaraníes fue lo que terminó por convencer a los españoles y en particular a los sacerdotes de prohibir el consumo de mate. ¿En qué les afectaba? Qué Hasta raro. dijeron que trabajaban mejor si consumían mate. Qué raro la iglesia prohibiendo cosas. ¿Cómo crees? Buah. En el año, sí, tal cual, también te decían que trabajaban mejor. Bueno. En el año 1610, la Inquisición, tan bella y serena, prohibió esta sugestión clara del demonio. ¡Pará! Del demonio porque era muy formal. Sí, claro. Pará, iglesia, pará. Buah. Y en Asunción se impusieron penas para las personas ¡Ay, no! que consumían. ¿Cómo crees? ¿Qué les pasa? ¿Cuáles eran estas penas? Te las paso a relatar, Diana. A ver. Para los indígenas, la pena era de 100 latigazos. Sí me imaginé que eran latigazos, ¿eh? Son muchísimos. La Inquisición era de latiguear mucho, y no en el sentido del BDSM. Para los españoles, la pena era de 100 pesos. Ay, O sea, ¿por qué si claro. cada latigazo equivale a un peso? Pero aparte a los indígenas los latigueaban y los españoles no. No, a ti Pesos. te vamos a pedir dinero. Sí. Esto lo cuenta el argentino Jerónimo Lagier en el libro La aventura de la yerba mate. Hoy les estoy dando fuentes. Pero No, además así, me encantan los nombres, o sea, el del cuerpo y el alma de mate, me encantó. La yerba mate volvería a ser legal 20 años después recién. En los siglos siguientes, diversas guerras por motivos geopolíticos y comerciales que golpearon la explotación y distribución de la yerba mate harían que Paraguay perdiera su trono histórico para cederle el récord de producción a Argentina. Porque sí, Argentina es el mayor productor y exportador de yerba mate. Ok. Pero ojo, ojito, porque Uruguay es el mayor consumidor de yerba mate. Es que creo que aquí influye mucho lo que siempre hemos dicho en cada episodio, que es como saber de quién pertenece qué. Influye mucho la cantidad de población que tiene cada país, además de que el gusto de las personas por adquirir el producto. O sea, ya fuera de los que están ahí, ahora es el mundo de que prefieres. Y acá le daríamos un punto a Uruguay, porque, como bien vos decís, uno pensaría que si Uruguay es el mayor consumidor de yerba mate, es también por su dimensión, como vos decís. Pues no, mi ciela, Uruguay es muchísimo más pequeño que Argentina. Solamente son mayores consumidores. Sí. O sea que eso de verdad habla de un amor Al mate. Porque son muchísimo, el país es muchísimo más pequeño que Argentina. Ok. Pero vamos a aclarar, para la tranquilidad de nuestro público de Argentina y Uruguay, que a pesar del nombre de la planta, Ilex paraguayensis, y que el primer registro de los españoles fue ahí, esta planta no está solamente en Paraguay. Ok. Se trata de un árbol de hoja perenne que solo se da de... No, es que me acordé que dijiste no solo está en Paraguay, y yo, claro que no, me acabas de decir que está en cada uno de los familiares que ya fallecieron. que ya nos consumimos. Sí. Que solo se da de forma natural en determinadas zonas de Sudamérica. Ok. Paraguay, Argentina, sur de Brasil y Uruguay. Ahí se metió Brasil En algunas regiones de Brasil también toman mate. Para la gente que no acostumbra esa bebida, y más bien diría más que una bebida, una compañía, como es el mate, puede llegar a resultar una costumbre un poco chocante, Diana Chávez. Pues si todo el tiempo me sales con que vas a tomar tu mate y que en el día, en la tarde, en la noche, a lo mejor podría ser un poco como, ay, Sí. déjalo por un día. Y además de eso, Dianita, la forma en que se toma el mate. Se trata de un recipiente, usualmente con años de desgaste, el porongo,
Tú a veces me escuchas decir poronga como mala palabra, como grosería, pero porongo es el recipiente. Sí. Lleno de una especie de pasto verde, una pajilla de metal incrustada. No sé Ahí si está, puedo mira. mostrarlo, pero Sí, claro. A tu cámara. Aquí está el mate. Si quieres, muéstralo. Entonces es un recipiente que se llama el porongo, lleno de una especie de pasto verde, para la gente que no lo conoce, y con una pajilla de metal incrustada que varias veces muchas personas, esto es lo que te decía que puede resultar un poco... El mate se toma en general entre muchas personas que nos vamos pasando ese recipiente. Ah, ¿eso es lo que les da asco? sin limpiar la bombilla. Pues ojalá, con razón dicen que es muy familiar. Sí, te haces hermano de saliva o hermana de saliva. Ay, no. Sí. No, espérate, y luego si hay ¡ay, guácala! Por eso digo que puede resultar un poco chocante. Sean individuales, por favor. No, el mate se toma así. Por si esto fuera poco, cada uno o una que toma hace un ruido delatando con una impertinente sonoridad que ya no hay más líquido para succionar. ¿Sabes qué? Que, por ejemplo, yo tengo de recuerdo, obviamente no es mate ni parecido, pero a mí de niña las malteadas, y creo que a la fecha, ¿no? Te las dan con popote. Sí. Entonces... Con pajita. Ajá, siempre que como terminaba la bebida, o sea, yo recuerdo mucho de niña como el hacer el... Uh-huh. Aún hoy. Y siempre me terminaban así regañando porque era una falta de respeto hacia los demás en la mesa, que yo no le veía nada de malo, pero era como, no hagas eso. Bueno, eso con el mate no te dirían nada. Qué bueno. Sí. Voy a ponerme un vaso el recipiente de mate lleno de malteada y voy a estar... Sí, así es, así se toma mate. Porque como un poco ya te dije, el folclore del mate incluye como parte fundamental el hecho de tomarlo con alguien. Aunque repito, para que nadie se enoje y venga a comentar, ¡mentira, yo lo tomo solo! Sí, obvio también. Hay se excepciones. toma solo, Ricardo. Sí, se toma solo. Ya, Ricardo, ya. Pero juntarse a tomar mate, la ronda, el grupo, es una actividad que asegura como mínimo una buena charla. Claro. Y sí. Lo hacen por las convivencias, no por las babas. Sí. Y sí, confirmamos, con la bombilla pasa lo mismo que con una prima mía que tenía 3 novios. Todos chupan de la misma. Ahora. Y bueno, sí, lo que pasaba con mi prima y con la bombilla. Y ya que estamos, ¿qué pasa? Ya que estamos ahí con el tema de las disputas entre Argentina y Uruguay. ¿Qué pasa, ya que tenemos tiempo, con las otras disputas que hay entre Argentina y nuestro querido? ¿Hay más? Sí, te nombré al principio Gardel, claro. el tango, Sí, el dulce de leche. Con estas disputas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, por ejemplo, con respecto al dulce de leche. Cajeta, aquí en México. Bueno, sí, en Argentina Sí, cajeta es otra cosa. Yo sé, pero es que aquí realmente si les dices dulce de leche es muy difícil que lo ubiquen. Y aquí es otra cosa. Sí, claro. Exacto. Sí. Y lo bueno que me pasa a mí en México es que yo puedo entrar a un lugar y decir, qué ganas de comerme una cajeta. Y nadie me dice nada. Claro, Dicen y te como, dan una paleta coronado. Y me dan la cajeta. Es muy fácil acá comerse una cajeta. ¿Viste el comercial que hizo Diana? Nada más lo quiero puntualizar. Diana, estás cobrando de patrocinadores, tiene razón nuestra producción, y no nos estás diciendo. Yo nada más les recomendé una marca. Lo estás haciendo, Diana Chávez. Ay, ¿saben qué? Vayan a Celaya. Ya además Ya promocionan. hasta estados le patrocinan. Ay, Diana Chávez. Visit Celaya. Bueno, es que en México Celaya es uno de los principales productores del dulce de leche, mejor conocido como cajeta. O sea que hay mucha cajeta en Celaya. Ay, ya no sé. Voy a ir. Bueno, por ejemplo, con respecto al dulce de leche, los dos países, Argentina y Uruguay, medio que tenemos que cerrar el orto, como decimos allá, porque el primer indicio histórico de este dulce data del siglo VI. A ver si se te ocurre. No, pues ni sé de qué año estamos hablando. Claro. Yo digo que Arabia. Bueno, ¿Qué? la producción arriesga Arabia. ¿Puedo decir cualquier país? Sí. ¿Pero qué? El primer indicio histórico de este dulce. Ya. Me voy a quedar con Celaya, le voy a dar. Me encanta. ¿Puedo decir cualquier país? Ok, Celaya. Un estado.
No, pero Celaya no es un país. ¡Oh! Dijo Celaya y no es un país. Ay, Ricardo. Bueno, el primer registro data del siglo VI La en India, sí. Indonesia. Ay, menos, menos la tiene. Indonesia, sí, Indonesia, siendo llevado desde el sudeste asiático hasta las islas Filipinas. Ok. En el siglo XVI, las islas Filipinas caen bajo el dominio español, siendo ellos quienes llevarían consigo el dulce de leche desde esas tierras hasta tierras, ¿sabes qué tierras, Diana Chávez? Dime. Mexicanas. Y llegó a Celaya. Ay, otra vez me... Puede ser, ¿eh? Puede ser que de ahí haya llegado a ser. O sea, los españoles lo agarran de Filipinas y lo traen a tierras mexicanas. Pero, como siempre, existen otras versiones. Claro. Otra historia data del año 1804 y sitúa la creación del dulce de leche en Francia. Ok, no me imaginaba que Francia. O sea, no me pasó por la cabeza, pero bien. Se cuenta que el cocinero de Napoleón Bonaparte creó el dulce de leche por accidente. Parece que el tipo estaba hirviendo leche con azúcar, se le pasa la cocción y se crearía así el dulce de leche. Justo, de hecho, si ustedes agarran, ay, ya voy a decir marcas, porque si no, no. ¡Ay! Porque si no, no me pagan completo, Sí, no. claro. sí, Bueno. entendemos. No Le pasa nada. No, paga- es que no sé si, bueno, leche condensada, que Sí. creo que, si no me equivoco, es esta marca tan famosa que llamada Lechera. Y ya, estoy harta. Vi unos TikToks donde agarraban estas latas y las ponían en el fuego o a baño María, no recuerdo durante cuánto tiempo. Y lo impresionante es que al destapar la lata se convertiría en dulce de leche. Claro. Entonces, sí. Y esta historia se vincula con la leyenda más conocida en Argentina, que es bastante parecida a la historia francesa. Se dice que en 1829, en la ciudad de Buenos Aires, ¿El cocinero de quién? el cocinero o la cocinera del entonces gobernador Juan Manuel de Rosas, que se juntaba mucho con el general Lavalle, estaban reunidos y su cocinera, la de Rosas, no la de Lavalle, estaba haciendo lechada, que era leche caliente con azúcar, y olvidó el recipiente en el fuego. Cuando regresó, la mezcla se había espesado y caramelizado, dando lugar a lo que hoy conocemos como el Dulce de leche. Raro, gente, igual. Sí, o sea, es Raro. un experimento que a cualquiera le pudiera pasar. Igual hasta alguien antes que ellos, Sí. pero no quedó documentado. Igual, mira, te digo también habiendo chequeado fuentes, que sigue siendo raro, porque tal vez leche condensada es otra cosa, pero tanto la versión argentina como la francesa tienen algunos huecos, digamos. Probá dejar, esto lo hago para la edición, ¿no? Sí lo vamos a dejar, pero para la edición de los shorts, para no trabarme. Probá dejar leche con azúcar en la hornalla y dejar que se pase o que se queme a ver si se te forma dulce de leche. Spoiler, no creo que pase. Pues es lo que te acabo de decir. Pero que sí vos me sucede. dijiste con la leche condensada. Ah, ok. Yo te estoy diciendo leche líquida con azúcar. Ok. Vas a tener leche cuajada, quemada, el fondo de la olla negra, cualquier cosa menos dulce de leche. ¿Sabes qué? Es que siento que yo ya en cocinera, siento que el espesor sí tiene que ver. O sea, justo, tendríamos que ver cuánta cantidad de azúcar le pusieron a la leche para que se convierta en dulce de leche. Sí, porque además, otra cosa que busqué, como con fuentes así de cocina y qué sé yo, es que para hacer dulce de leche hace falta tiempo, temperatura controlada, no es que si dejas que se queme sale dulce de leche, se necesita revolver, Sí. etcétera, etcétera, etcétera. Lo que más se necesita es etcétera. Etcétera. Además, el historiador Balmaceda comenta que en el año 1814 ya había cartas solicitando el envío de este dulce desde Buenos Aires hacia Córdoba. También cuenta que existen indicios de una cena del general Lavalle y su ejército en el que fueron agasajados con ese dulce en el año 1817, o sea, antes de lo que se cuenta con Rosas. Una de las versiones uruguayas, porque ahora te di las argentinas, te doy las uruguayas, dice que el dulce de leche surge ahí, en Uruguay, durante la época colonial y que este fue un invento de las personas esclavizadas como una manera de poder consumir leche y azúcar. Sí, pues más que nada yo creo que como un postre, o sea, Sí. a lo mejor lo que necesitas después de tantas horas trabajando es azúcar para reanimar tu cuerpo. Exactamente, Diana Chávez. La cosa es que, teniendo en cuenta su presencia en Indonesia,
la cajeta en México, el manjar en Chile, el arequipe en Colombia y sobre todo, etcétera, lo más probable es que nadie en particular haya descubierto el dulce de leche, sino que se fuera redescubriendo en cualquier lugar donde hubiese leche, azúcar y un poco de fuego lento y una persona que pueda revolver. Ok. Pero Pero. si tuviésemos que arriesgar, tendríamos que decir que las lejanas tierras orientales, y no oriental del Uruguay, ni tampoco de Argentina, son las que tienen todos los números de la rifa para considerarse cuna del nacimiento del dulce de leche. Ok. Así que ahí ni Argentina ni Uruguay. Quedaron. Todavía tenemos un poquito de tiempo, así que vamos con una que es muy polémica. Pero espera, ¿ya dijimos quién ganó el mate? No, es que lo que dijimos, tanto la región Ay, argentina, yo- uruguaya y paraguaya tienen el mate, tienen la potestad del mate. Ok, ya, nada más quería. Porque en algún momento dije, no recuerdo haber seleccionado. No, es que en este caso, Sí. a diferencia de lo que pasó con el pisco, que sí dimos un ganador, acá la verdad que es Es muy un difícil. empate. Tanto en Argentina, en Uruguay como en Paraguay existe No se la quiso yerba mate. arriesgar a decir. No, es que de verdad Ah, es argentino. Arre. No. no, pero. No, No, pero dijo, pero... Ay, les queremos, pero a veces son tan castrosos Castrosillos, sí. en México. Bueno, ahora sí, vamos con Gardel, Gardel. este famosísimo cantante de tango que es como una leyenda. Ok, lo voy a buscar. En cuanto a Gardel y el tango, no hay discusión. Son argentinos. Arre. No, mentira. A ver, vamos a hacer ciertas diferenciaciones. Carlos Gardel. Ah, gracias. Y yo sí. Gardel, de alma, de esencia, de cuerpo, de espíritu, era argentino, dejémonos de joder, vivió en Argentina desde sus 2 años de edad, se crió en Argentina, es más argentino que el dulce de leche. Arre que habíamos dicho que el dulce de leche no era argentino. Bueno, la cosa es que de nacimiento, Gardel, Ya lo tengo. ¿de qué era? ¿De dónde era? Es francés. Francés. La vez que lo acabo de ver y hasta dije. De nacimiento parece que se confirmó que era francés. Aunque los uruguayos y uruguayas te van a seguir diciendo que no, que es mentira y te van a seguir discutiendo Yo esto. estuve ahí en su No, nacimiento. sí. Ahí sí en Uruguay hay como un coso de Gardel es uruguayo. Te van a decir que la versión de que era francés es mentira. Pero, aunque, perdón, hermanos y hermanas de Uruguay, que repito, les amo, me encanta Uruguay, al parecer se encontró un acta de nacimiento de un Charles Gardés. Gardel cambió su apellido, ya vamos a ir con esto, ahora te lo cuento, que nació en Toulouse, Francia, en 1890. ¿Qué querías decir? No, nada, que sigue viviendo en Francia. No. Naciendo. Ah, sí, sigue naciendo en Francia. El problema es que Carlitos se vino a la Argentina en 1893, pero nunca había obtenido un documento de identidad argentina. Y en 1920 se presenta en el consulado uruguayo, acá viene toda la confusión, Ya. a ver si Sí. se entiende. Gardel no tenía documento, entonces en 1920 él estaba desde 1893. 1920 se presenta en el consulado uruguayo diciendo, Gardel, él mismo dice, que nació en Uruguay, Ok. para después poder reclamar su documento argentino. ¿Por qué hizo esto? Porque sabía que en Uruguay la florcita estaba legalizada. Arre. No es eso. No. La florcita es lo que te explicaba el otro día. Sí. No, pero no fue por eso. ¿Por qué hizo esto? Porque Gardel, que antes de ese momento era Gardés, había infringido las leyes argentinas por no haberse enrolado en el ejército en 1911, según lo establecido por una ley sancionada en ese año. Y prefirió decir que era de Uruguay para que nadie no tuviera esa restricción. No solamente eso, porque si no vos me dirás, pero ¿y por qué no dijo que era francés? Porque también había infringido las leyes francesas por no haber acudido al llamado en armas en 1914, obligatorio para todo nacido en el país de la baguette. Ya. La situación se agravaba por las rigurosas ley de residencia y ley de defensa social vigentes en Argentina, que imponían repatriar a todo extranjero que incumpliera mínimamente con cualquier norma.
Mientras tanto, Diana Chávez, en la República Oriental del Uruguay, regía la ley 3028/6, tendiente a brindar auxilio y protección a sus compatriotas residentes en el extranjero. O sea, si había uruguayos residiendo en el extranjero, Uruguay le daba protección. Eso explica por qué Gardel debió declararse nacido en Uruguay para poder acogerse a esos beneficios. Pero si le sirve de algo, o sea, yo digo que nació en Francia. Sí, no, nació en Francia, no hay discusión, nació en Francia. Al parecer era simplemente una forma para poder circular tranquilo y posteriormente, ya con eso, esas cuestiones legales resueltas, tramitar su documento argentino. Se conocen casos de otras personas que argumentaron en esa época ser uruguayos para resolver conflictos legales. Así que si ustedes quieren resolver sus conflictos legales, cambien su nacionalidad. No, no es cierto, no es cierto. Es como las aguas del Chavo, ¿no? Nació ¿Qué? en Francia, se creció en Argentina, Pero saben horchata. Claro. Claro, era de Francia, pero vivió en Argentina, pero dijo que era Uruguay. La de Francia sabe uruguaya, la de uruguaya sabe argentina. Y así. Es de Jamaica, parece Claro. limón, pero sabe Sabe horchata. a tamarindo, no era horchata, Diana Chávez. Pues yo un creé mi clásico propia- de Chespirito. ¿Que no puedo crear mi propia agua o qué? No puedes hacer nada Ah, que vaya en contra ay, basta. del mejor guionista de humor del mundo, Chespirito. ¿De qué quieres agua? ¿De limón? Permíteme, te sirvo de la de piña. Ah, de piña creo que sí había. tenía de piña. Claro, no, de piña no había. Entonces le decía, que no hay de piña, chavo. Bueno, está bien, entonces deme una de Jamaica y una de piña. ¡Que no hay de piña! Y así. Bueno, ahora sí. Igualmente, como acá tratamos de ser equilibrados y equilibradas, digamos todo. Los uruguayos que defienden la teoría de que Gardel era de Tacuarembó, como había dicho él mismo, te van a decir que toda esta historia del francés que dijo ser uruguayo para acogerse a las leyes es mentira. Eso te van a decir los uruguayos que siguen defendiendo que Gardel era de Tacuarembó. Eso ya depende de cada quien lo que quieran creer. Pero yo lo Sí. que vi en internet fue que decía que nació en Francia. Sí, y reforzando Diana Chávez, y ya casi para tratar de ir terminando, existe un testamento de Gardel escrito el 7 de noviembre de 1933 en donde dice lo siguiente. Voy a mi cámara para explicitar el testimonio de Gardel. Primero, soy nacido en Toulouse, Francia, el día 11 de diciembre de 1890 y soy hijo de Berthe Gardès. Segundo, hago constar expresamente que mi verdadero nombre y apellido son Carlos Romualdo Gardés, pero con motivo de mi profesión de artista he adoptado y usado siempre el apellido Gardel. Y con este apellido soy conocido en todas partes. Asimismo, hago constar que las cuentas que tengo en los bancos, expresamente en el Banco Nación Argentina, así como mis títulos de propiedad y demás papeles, figuran invariablemente a mi nombre y apellido de adopción, o sea, Carlos Gardel. O sea, reconoce haber nacido en Francia y no en Uruguay, perdón uruguayos, pero en los otros les di razón en algunas cosas, pero acá, repito, los que se sostienen la teoría uruguaya te van a seguir diciendo que todo esto es falso. La realidad, al menos legal, es que en 2003 los peritos Raúl Torre y Juan Fenoglio expusieron el resultado de sus estudios sobre este testamento que te leí. El documento no presenta raspaduras ni enmiendas y fue escrito por la misma persona, cuya grafía, Puño y letra. puño y letra, coincide con cartas personales y cheques firmados por Gardel. Dice, y esto sí es lo último que leo porque quiero como tener fuentes concretas. Mediante los estudios realizados en el testamento de Carlos Gardel, no se percibió ningún tipo de alteración física o química. Como resultado, se presentaron notorias coincidencias entre los términos comparados que denotaron, en principio, una misma personalidad escritural. O sea, lo que vos decías, de puño y letra de esa persona.
Practicado posteriormente el análisis intrínseco, se percibieron los hábitos comunes y artificios usuales que permitieron arribar a la conclusión que los términos comparados, testamento y documentos indubitados, corresponden a la escritura del puño de la misma y única persona. La rúbrica, o sea, la firma, que suscribe el testamento, en comparación con otras ofrecidas, han arrojado plena correspondencia, o sea, era la firma de Gardel. El testamento fue protocolarizado por orden del juez, doctor Horacio Dobranich, para que no me vengan con las fuentes, ante el escribano de esta capital, don Felipe T. Ibáñez, el 21 de agosto de 1935, en el registro número 6, folio 578, bla, 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 bla. Y constataba la autenticidad del documento que decía que Carlos Gardel era Charles Gardel, nacido en Toulouse, hijo de doña Berta Gardés, heredera universal de sus bienes. Pa' pronto nació en Francia. Ya. Sí. Si quieren más datos, les recomiendo ir al blog de Ana Turón, que se llama Museo Virtual del Libro, Gardel y su tiempo, donde hay un artículo extensísimo y lleno de documentos que prueban todo esto. Ok. Igual gente en Argentina, como mucho, podremos decir que no era uruguayo, pero argentino tampoco era. Aunque, como dicen acá en México, sobre los mexicanos y mexicanas, los argentinos nacemos donde se nos pega nuestra regalada gana. Así que Gardel, en esencia, era argentino. Ok. Eso sí te lo voy a defender. Bueno, y el tango lo dejamos para otros episodios porque si no, Sí. no vamos a terminar nunca más. En conclusión, Argentina y Uruguay, Uruguay y Argentina, son dos hermanos un poco distanciados que a veces parece que se quieren, otras veces no tanto, y tienen sus enfrentamientos por de quién es qué o de quién es otra cosa. De quién son como dos hermanos peleándose por de quién es la titularidad de las empresas del papá o el departamento en la playa. Aunque yo siempre voy a sostener, y lo voy a seguir haciendo, que en Argentina amamos Uruguay, pero el amor no es tan recíproco. El mate es patrimonio cultural distintivo e identificatorio de ambos países. Y de Paraguay, que se metió por el costado para, al parecer, terminar ganando la carrera. Así que cerramos este episodio en paz, diciendo que los dos países tienen el mate original. Y por lo tanto, ninguno de los dos países, ni Argentina ni Uruguay, tiene lo que podría considerarse el otro mate. O tal vez esa fue una excusa que use para ponerle título al episodio. Ok, me gustó mucho desmentir y decir la verdad acerca de qué es de cada quien. Exactamente, Diana Chávez. Y hoy no hay chistes pelotudos porque fue muy largo el episodio, pero se me ocurrió uno que se me ocurrió ahora, así que ¡sararán! El humor, el humor, el humor. ¿Por qué algunas provincias de Argentina y Uruguay nunca se mojan? ¿Por qué? Porque están abajo del Paraguay. ¡Tararán! El humor, el humor, el humor. Se me ocurrió uno. A ver. ¿Cómo se le llama a la jefa del hogar? ¿Cómo? La matearca. ¡Tararán! El humor, el humor, el humor. Bien. Muy bien. Y con esto, Diana Chávez, por lo menos yo doy por concluida mi participación y se iba. Me parece perfecto. Si a ustedes les gustó este episodio y quieren saber más de nosotros, pueden seguirnos en redes sociales a través de Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Sobre todo YouTube, si ustedes quieren buscarnos, @contrahistorias en todas las redes sociales, pero en YouTube tenemos los episodios completos. Por si dicen que faltó información, ahí está. Y al vecino o vecina que se puso a martillar en este momento, hace 15 minutos. No sabes qué ganas, gracias por decirlo, porque no sabes qué ganas, estoy a nada de hacerle... Ay, ojalá que se martille. Ya. Ojalá que en este momento se martille un dedo y le sangre. Sí, quiero eso. Y mira, ya se callaron. Ya se callaron. Le hubiera soltado las patadas hace Sí, rato. sí, porque sí. ya estaba nada, ya estaba, te lo juro, me estresaba así como de, a ver a qué hora, señor. Justo ahora. Bueno, y ahora sí, Diana Chávez, ¿algo más que decir? No, ya. Les mandamos un contrabeso, o sea, un beso en sus colas argentinas, uruguayas, paraguayas, mexicanas o de donde sean. De dulce de leche.
El dulce de leche en esa zona me daría muchísimo asco. Mirá que yo no soy asqueroso y he comido cada cosa, pero... Bueno, nada más dulces. Sí. En sus dulces. En sus dulces colas. Y si ustedes en la vida se dan cuenta que están siendo el otro o la otra, salgan de ahí, aléjense, avívense, que no están para ser segunda opción de nadie. Exactamente, no se adjudiquen personas, cosas que no son suyas. Investiguemos bien. Y nos vemos en el próximo episodio de... Contrahistorias. Adiós.